Hola, mira qué delicada es esta mini rosita. Hoy la vamos a crear usando solo cinta satinada, un poco de cinta decorativa y un cilindro de cartón. Es una técnica increíblemente fácil. Vamos paso a paso para que veas cómo queda. Toma una pieza de cinta amarilla y una cinta decorativa. Unirlas por sus lados con silicona. Voltea. Aplica silicona en el centro. Dobla la cinta dorada y pegar. Doblar por la mitad. Cortar las puntas en forma de curva. Sellar el borde con el fuego. En total son 5 pétalos en el grupo 1, 5 pétalos en el grupo 2 y 5 pétalos en el grupo 3. Con el cilindro de cartón en la mesa, coloca un pétalo del grupo 1, con la parte satinada hacia abajo. Aplica silicona en su lado derecho, sin tocar el cartón. Coloca el pétalo 2. Aplica silicona en su lado derecho. Coloca el pétalo 3. Repite lo mismo hasta completar todos los pétalos. En el último pétalo aplica silicona. Levanta el primer pétalo y pegar encima. Aplica silicona sobre 2 pétalos anteriores. Pega el pétalo 1 del grupo 2. Aplica silicona en su lado derecho y extendiendo un poco más. Pegar el pétalo 2. Asegúrate que esté ubicado entre 2 pétalos anteriores. Repite lo mismo hasta completar todos los pétalos. Aplica silicona sobre 2 de los pétalos colocados anteriormente. Fija el pétalo 1 perteneciente al tercer grupo. Aplica silicona en su lateral derecho, extendiendo un poco más. Pegar el pétalo 2. Asegúrate de que este pétalo quede centrado exactamente entre 2 pétalos anteriores. Repite el mismo procedimiento hasta colocar todos los pétalos. Toma una pieza de papel delgado y un paliglobo. Aplicar silicona en la punta. Pegar el papel formando una bola. Aplica silicona. Pegar en el agujero. Haremos los sépalos. Toma una pieza de cinta verde. Doblar en 2. Cortar con la forma de la mitad de una hoja.
sellar el borde con el fuego. Y marcar la línea del centro. En total son 5 sépalos. Aplica silicona en su parte satinada. Pegar sobre la bola de papel y muy junto al paliglobo. Repite lo mismo con los demás sépalos. Y ahora la magia. Retira el cilindro de cartón. Y así se ve la rosita. Finalmente, se agrega la cinta floral al paliglobo. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!